Muy bien, vamos iniciando entonces. Hoy es 30 de abril del 2021, ya finalizando este mes. Y vamos hoy día a tocar el tema, y hoy día mismo también vamos a terminarlo, de regla de 3. ¿Ya? Acá les voy a hacer un resumen. Vamos por acá. Regla de 3. Ya les voy a les voy a contar por qué se llama regla de 3, no de 4. Bien, este tema no es una isla, o sea, no es un tema por separado, que no depende de otros conocimientos. Por el contrario, es la continuación de lo que estamos viendo. Anteriormente hemos visto magnitudes proporcionales. Ahora, antes de eso, vimos lo que son razones y proporciones, ¿verdad? E incluso antes de eso, se llegó a ver el tema de fracciones, exactamente el tema en la división de fracciones o tipo de fracciones, lo referente a fracciones equivalentes, ¿no? Entonces desde ahí podemos rastrear los conocimientos que hemos adquirido hasta llegar al día de hoy. Bien, en la regla de 3 nosotros vamos a comparar magnitudes, ¿correcto? Vamos a comparar magnitudes. ¿Cuántas? Pues va a depender. Mira, vamos a tener dos tipos de regla de 3. Vamos a poner acá, la regla de 3 simple, ¿ya? La regla de 3 simple y la regla de 3, caray, no sé por qué se pone así, compuesta, ¿ya? La regla de 3 simple y la regla de 3 compuesto. Muy bien. Para saber o conocer o determinar si estoy en una regla de 3 simple o en una regla de 3 compuesta, tienes que observar los enunciados y ver cuántas magnitudes estás comparando, ¿ya? Porque si solamente estás comparando dos magnitudes, entonces estás en un caso de regla de 3 simple. Si tienes 3 a más magnitudes, entonces estás en un caso de regla de 3 compuesta. Recuerden eso, por favor, ¿ya? Si tienes, después de leer los enunciados, has determinado que tienes solamente dos magnitudes, entonces pues estamos en un caso de regla de 3 simple. Si tienes 3 o más, es una regla de 3 compuesta. Muy bien. Dentro de la regla de 3 simple vamos a ver dos más. La regla de 3 simple directa y la regla de 3 simple inversa. Como ustedes de repente han podido ya intuir, en la regla de 3 simple directa se da cuando las magnitudes comparadas están en razón o en relación de P, o sea, directamente proporcional, ¿ya? Y es inversa cuando está en razón IP, o sea, inversamente proporcional, ¿no? Bien sencillo de determinar, ¿verdad? dp directamente proporcional, ip inversamente proporcional. Muy bien. ¿Qué hacer o cómo organizar cuando dos magnitudes son directamente proporcional? Lo primero que debo indicarles es que aquí hay que seguir manteniendo un orden. Entonces, si voy a tener dos magnitudes, vamos a tener de esta manera, ¿verdad? Magnitud 1, magnitud 2. Por lo general siempre tenemos la primera fila de datos y en la segunda fila de datos casi siempre van las incógnitas o lo que se quiere calcular, la variable, ¿ya? La variable. Hacemos lo mismo tanto para magnitudes dp como para magnitudes ip. ¿Ok? Entonces voy a tener A, B, X y C. Entendiendo de que A, B y C son números, o sea, valores que estamos teniendo desde el inicio. ¿Ok? Valores que estamos teniendo desde el inicio.
Les decía que cuando tenemos magnitudes directamente proporcionales, organizamos de esa manera. Fíjense que la manera de organizar es casi parecida, ¿verdad? Casi parecida. Ahora, si luego del análisis que se hace determinamos que las magnitudes son dp, o sea, directamente proporcionales, vamos a agrupar estos números así en forma de x, ¿no? De tal manera que el resultado de calcular x sería como x por b igual a por c. Muevo un poquito la pizarra, en donde entonces este valor de x es igual a por c entre b. Y si es inversamente proporcional, agrupamos así horizontalmente, ¿no? Entonces acá sería x por c igual a por b. Entonces aquí el valor de x sería a por b entre c. Entonces cuando es directo, agrupamos los valores en forma de cruz o x, y cuando es inverso, agrupamos los valores horizontalmente, ¿no? Ahí está la diferencia. Ahora, por más que ustedes pues tengan pues a la mano una potente calculadora, ya, por más que tengamos una potentísima calculadora, pues si ustedes no han hecho un correcto razonamiento para determinar si es dp o si es ip, pues el resultado no va a estar correcto. ¿Okay? Entonces, en esta parte, en esta etapa, hay que hacer un análisis paciente y determinar si las dos magnitudes que estamos comparando están en relación directamente proporcional o inversamente proporcional. ¿Ya? Recuerden que dos magnitudes son directas cuando las dos aumentan o las dos disminuyen, y son inversas cuando una aumenta, la otra disminuye, o viceversa. ¿Ok? Muy bien. Ahora, para cuando llegamos o cuando nos toque un caso de regla de 3 compuesta, ¿ya? Les voy a enseñar a desarrollar acá un método, el método de los signos, ¿sí? Se llama así, el método de los signos. Profe, ¿y cómo voy a saber que es compuesta? ¿Cómo voy a saber que es directa? En realidad, nunca en los enunciados, o por lo menos no he visto, nos dicen pues resolver el siguiente caso por regla de 3 simple. No, sino cuando uno ya va leyendo y va extrayendo los datos, va a determinar si está en un caso de regla de 3 simple o regla de 3 compuesta. Tenga en cuenta eso, por favor, ¿ya? Si tienen dos magnitudes solamente, pues es regla de 3 simple, y luego hay que razonar si es directa o inversa. Y si hay más de 3, o si es 3 o más, es regla de 3 compuesta. ¿Y cómo se va a proceder acá? De la siguiente manera. Igual vamos a ordenar los datos magnitud por magnitud, ¿correcto? Vamos a suponer pues que tenemos 4 magnitudes, ¿no? Vamos a suponer que tenemos 4 magnitudes, porque puede ser que haya más, ¿ya? Puede ser que haya más, puede ser 5, 6, 7, ¿ya? Y en cada uno de estos voy a poner los datos A, B, C, D. Entiendan que A, B, C, D son números, ¿no? Y acá tengo que justamente la incógnita coincide con la primera magnitud. No siempre puede coincidir ahí, puede ser que la incógnita esté en la segunda o en la tercera, o puede ser que la incógnita esté en la última, ¿no? Todo va a depender del caso que nos den. Ahora, ¿de qué trata esto del método de los signos? ¿No? Les explico ahora. Déjenme compartirles un recorte. Acá está. Acá les comparto un recorte. Ya. Un ratito.
acá está, le voy a pegar esta imagen. Recuerden esto al momento del análisis: directa más menos, inversa menos más. Profe, ¿qué trata eso? Lo que vamos a hacer es, o lo que se hace con este método, es primero arriba de donde está la incógnita ponemos el signo más, y luego vamos a analizar cada una de las magnitudes con la magnitud donde está la variable o incógnita, como si las demás no existiesen. Entonces, si nosotros determinamos que la magnitud donde está la incógnita con la otra magnitud está en relación dp, entonces si es dp pondríamos más menos, ¿no? Vamos a suponer que comparando la magnitud 1 con la 2 determinamos que está en relación dp, le correspondería ese signo. Luego analizo la magnitud 1 con la 3, luego la 1 con la 4. Profe, ¿por qué no la 2 con la 3 o la 3 con la 4? No, se analiza donde está la variable o incógnita. ¿Ok? Imaginemos que acá tengamos pues que estén ahí P. Entonces según ese cuadro es menos más, ¿no? Y por último que acá sea dp. Entonces sería más menos, ¿no? Profe, ¿por qué hacemos eso? Porque al final el resultado se calcula con una fracción en donde en el numerador escribimos el producto de todos los números que hemos colocado con signo positivo. El signo solamente nos va a servir para ubicar al número, ¿sí? Y en el denominador el producto de todos los números que hemos colocado con signo negativo. Y con eso ya calculamos. Es bien sencillo, ¿ya? Pero lo que hay que hacer acá también es concentrarnos al momento de determinar si las magnitudes son dp o si las magnitudes son ip. Ahí está lo central de esto, ¿ya? Entenderán que si razonamos mal o de una manera no correcta, lo que vamos a obtener es un resultado incorrecto. Por más que hayas hecho bien tu reducción, tu división, tu simplificación y hecho bien, puedes suponer, ¿verdad? En realidad no es así, ¿no? En realidad puede ser de que nos topemos, ¿verdad? Nos topemos con un caso en donde razonemos no correctamente y fallemos. Bien, entonces este es el resumen de toda esta unidad. ¿Tenemos alguna consulta acá antes de pasar ya a los casos? Pero pueden entender muy bien lo de esconder. Lo que se trata de hacer acá es razonar la magnitud donde está la variable con las demás, y después de analizar si son dp, entonces lo que hacemos es acá, como ven en esta imagen, abajo escribimos el signo más y arriba escribimos el signo menos. Y si son ip, abajo escribimos el signo menos, arriba el más. Estos signos no es que le van a cambiar el signo al valor del número, no, sino eso nos sirve, ¿ya? Eso nos sirve para poder ubicar esos números en la fracción final, ya que en el numerador de esa fracción final van a ir todos los que tenían signo positivo, ¿no? Y en el denominador todos los que tenían signo negativo. ¿Ok? Bien, voy a proponerles el primer caso. A ver, acá está. Recordemos que la metodología que ahora hemos optado es de tanto del libro de trabajo, ¿no?, como de los ejercicios de autoestudio, como del material de reforzamiento, porque hay una cantidad de, ¿no? Les estamos filtrando, ¿no? Estamos filtrando los ejercicios de tal manera de que justamente el que practiquemos parecidos van a venir a las evaluaciones, ¿no? De esa manera ya no podemos poner el pretexto de que no, bueno, yo ya he aprobado porque
Bueno, no me han enseñado justamente lo que venía ahí en el examen, eso no me han enseñado, otra cosa me han enseñado, no, ya no. Y nos está dando buenos resultados, ya estoy viendo que los compañeros que han desarrollado las evaluaciones, sobre todo en las 3 últimas sesiones, pues han obtenido buen puntaje. Vemos ahí 16, vemos 18, vemos 20. Les felicito. Sigamos así, ¿ya? Han seguido las recomendaciones, por eso están obteniendo esas notas. Muy bien. Vamos al primer caso y analicemos todos. A veces los enunciados van a ser muy largos, como este, o a veces van a ser muy cortos, ¿ya? Pero hay que razonarlo, hay que leer. Para realizar las excavaciones necesarias para la construcción de un gran complejo industrial, nos dice, se calcula que con 3 máquinas excavadoras, ¿no?, se demorarán 20 días, ¿no? Con 3 máquinas excavadoras se demorarán 20 días. Para que los que no, de repente tenemos acá a un compañero que nunca ha visto una máquina excavadora. A ver, les voy a poner acá una imagen. Aquí está. No sé si esta imagen es de juguete, pero esta es una máquina excavadora, ¿no? Aquí está, miren, a eso me refiero, ¿sí? Es una constructora que tiene esta maquinaria. Con 3 de esto nos dice, se toman 20 días en hacer esas excavaciones. Muy bien. Punto. Si la empresa constructora dispusiera de 15 máquinas iguales a las anteriores, o sea, 15 de estas, bastante, ¿verdad? Pregunta, ¿cuántos días tardaría? Bien, cuando leemos los enunciados, lo primero que hay que hacer es ver cuántas magnitudes estamos comparando. Estamos comparando máquinas, o sea, cantidad, objetos, ¿no? Máquinas, con días, o sea, tiempo. Hay 2 magnitudes. Profe, ¿cómo que 2? Y abajo también veo otra vez máquinas. ¿Serían 3? No, por más que se repita, solamente tenemos 2 magnitudes, ¿correcto? Entonces analizamos y vamos entonces a escribir magnitud 1, magnitud 2. La 1 estaremos apuntando las máquinas y en la 2 los días, ¿no? Una máquina es algo capaz de realizar trabajo, ¿no? Pudieron haber sido también trabajadores, empleados, obreros, jornaleros, ¿no?, el nombre que se les ponga. Y el tiempo es días. Entonces estamos analizando las magnitudes de obrero, mano de obra o capacidad de hacer trabajo con días. Apuntemos los primeros datos iniciales. Nos decía que con 3 máquinas nos dice que vamos a excavar en 20 días, ¿no? Así nos dice al inicio. Y luego nos dice cuántos días, o sea, con 15 máquinas iguales, cuánto nos tardaríamos. Donde nos dice cuánto nos tardaríamos, pues vendría a ser la incógnita, ¿no? Lo que estamos calculando. Muy bien, como solamente tenemos 2 magnitudes, este es un caso de regla de 3 simple. Ahora debemos determinar si se trata de una regla de 3 simple, inversa o directa. Razonemos juntos. Con 3 máquinas de estas excavadoras, nos tomaría 20 días en realizar la chamba. Si aumentamos la maquinaria a 15, ¿creen ustedes que nos tomaría más días o menos días? Menos días, profe. Menos días, ¿verdad? Tienes razón. Entonces, si aumentamos la maquinaria, o sea, prácticamente estamos aumentando la mano de obra, disminuye el tiempo en el cual se va a terminar la chamba, el trabajo, ¿no? Uno aumenta, el otro disminuye. Si uno aumenta y el otro disminuye, estamos en un caso de IP, o sea, inversamente proporcional. Y si es inversamente proporcional, como hemos aprendido recién en la teoría, se agrupa en forma horizontal. ¿Correcto? Muy bien. Y luego se procede a hacer pues el cálculo. Vamos a calcular, sería 15 que multiplica a x igual a 3 que multiplica a 20.
este 15 que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Bueno, acá si decíamos multiplicamos 3 por 20 es 60 entre 15 es igual a ¿cuánto? 4, ¿verdad? 4 por 5, 20, 4 por 1 es 4, más 2, 6. Listo. Pero 4 es un número frío. ¿4 qué? Ah, estamos calculando días. 4 días. Entonces, con 15 de esas máquinas excavadoras, terminaríamos la chamba en 4 días. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Está difícil? ¿Está fácil? No fácil, profe. Difícil al colegio. Claro, tienes razón. Esto hemos visto en el colegio. Bueno, algunos, ¿no? Otros de repente no hemos tenido esa suerte. Muy bien, les voy a proponer entonces un caso para que ustedes lo calculen. Ahí está. Pero antes de eso, permítame hacer un recorte de este caso para compartirles en nuestro chat. Ya, para compartirles en nuestro chat. Ahí está. Voy a minimizar. La misma imagen les voy a compartir en nuestro chat para que lo tengan allí. Y el caso que vamos a resolver también, ¿no? Que es este. ¿Ya? Ahí está. Nos dice que un grupo de 18 operarios demoraron 8 días en ensamblar un camión. ¿Cuántos días hubieran demorado 14 operarios? Vamos, que no es complicado. Les doy 5 minutos. Su resultado en el chat, por favor. Aquel compañero que no pone, aunque sea mal, pues no sé, vamos a llamarle, ¿ya? De repente nos está tonteando y está durmiendo. 5 minutitos. Positivo su participación. Bueno, casi todos. Vamos a desarrollar para comprobar nuestros resultados. Como han podido ustedes leer, acá estamos comparando las magnitudes de operarios con días, ¿verdad? Entonces observamos que son dos magnitudes. Magnitud 1, magnitud 2. Muy bien. Apuntamos los datos. Nos dice que 18 de estos operarios se les toma 8 días en realizar o ensamblar un camión, o sea, en hacer un trabajo, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo. Y luego nos pregunta, ¿cuántos días? Ah, la magnitud días está aquí, ¿no? ¿Cuántos días hubieran demorado 12 operarios? ¿Sí? Así nos pide, ¿cierto? Ahora, yo les voy a pedir que cuando estemos calculando los problemas de red 3, siempre hay que respetar el orden en el cual hemos decidido mantener las magnitudes. ¿A qué me refiero? Si hemos decidido que aquí en la magnitud 1 van a ir solamente los operarios, pues ahí en todos los datos que tengamos en esa columna solamente tendríamos operarios, ¿no? Si nosotros hemos escrito que acá en la magnitud 2 están los días, entonces todos los datos que están allí van a representar los días. Entonces no confundan, o no, que cuando estén calculando que no se confundan y no vaya a ser que en la primera línea lo hagas correctamente y en la segunda línea te olvides y lo hagas al revés, ¿ya? También puede pasar. Por eso siempre recomiendo acá arribita de las magnitudes escribir pequeñito qué representa cada magnitud, ¿no? Unos son los operarios, ¿no? La magnitud 1, y otros son los días, porque puede ser que un compañero haya interpretado de distinta manera, o sea que haya puesto los operarios en la magnitud 2 y los días en la magnitud 1, puede ser, ¿no? Pero según como vaya razonando llegaría al mismo resultado. Muy bien. Como observamos, acá tenemos solamente dos magnitudes, ¿ya? Por lo tanto, entonces estamos en una regla de 3 simple. ¿Qué hacer
Hay que razonar si son magnitudes dp o si son magnitudes ip. Razonemos juntos entonces. Nos dice ahí 18 operarios, o sea, trabajadores, obreros, no sé, pero es lo mismo, ¿no? Personas con la capacidad de hacer un trabajo. Dice 18 les toma 8 días en hacer la obra, la chamba, el trabajo, lo que sea. Se les toma 8 días. Si reducimos a 12, se disminuye la cantidad de operarios. ¿Qué va a pasar con el tiempo? ¿Va a aumentar o va a disminuir? ¿Qué dicen ustedes? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, profe. Claro, entonces disminuyo la planilla, la mano de obra trabajadora, y eso pues va a tener una consecuencia. El tiempo en el cual iban a terminar la chamba pues va a aumentar. Una magnitud disminuye, la otra aumenta, entonces estamos en un caso de IP, inversamente proporcional. Entonces si es inversamente proporcional, lo que se hace es agrupar en forma horizontal, ¿correcto? Entonces tenemos acá 12 por x igual a 18 por 8. Entonces x es igual a 18 por 8 entre 12, ¿no? Acá voy a simplificar, a ver qué obtenemos. Mitad 6, mitad 4, mitad 3, mitad 2, tercia 1, tercia de 18 es 6. Y 6 por 2, 12. Pero 12 es un número nada más. Debo apuntar la magnitud que estamos calculando, que es días. Muy bien. Entonces los 12 trabajadores, o obreros, o campesinos, jornaleros, o cuadrilla, en este caso se trata de operarios, ¿no? 12 operarios les va a tomar 12 días en hacer la misma chamba, a los que a 18 les tomaba 8 días. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Creo que la mayoría llegó a este resultado. No hay preguntas. Continuamos. Continuamos. A ver, voy a desarrollar el siguiente caso. ¿Ya? El siguiente caso ya estamos hablando de... Bien, vamos a leer. Dice ahí 10 sastres. Los sastres pues son las personas que se confeccionan pues un traje, un pantalón, una camisa, ¿no? 10 sastres trabajando 8 horas diarias durante 10 días confeccionan 800 trajes. ¿Ya? Muy bien. Pregunta: ¿cuántos sastres con doble de rendimiento lograrán confeccionar 1200 trajes trabajando 10 horas diarias durante 12 días? Después de haber leído el enunciado, vamos apuntando cuántas magnitudes tenemos acá. Trabajadores, horas diarias, días, trajes, y acá hay otro más que he leído, rendimiento. Entonces observamos que hay 4 magnitudes. Apuntamos: magnitud 1, magnitud 2, magnitud 3, magnitud 4. Entonces, como ya tenemos 4, ya no es una regla de 3 simple. Estamos en un caso de regla de 3 compuesta. Y acá es importante apuntar qué representa cada magnitud. La 1 representa los sastres. Las 2, las horas diarias de trabajo. El 3, los días de trabajo. Y el 4, la obra. En este caso lo que se construye, lo que se hace son trajes. Eso nos dice, ¿no? Trajes, ¿no? Entonces, sastres, o sea, obreros, trabajadores. Horas diarias hace referencia a velocidad. Días son la magnitud tiempo.
Y traje hace referencia al producto, lo que se está produciendo. Apuntemos los datos. Ah, falta uno más, ¿verdad? Me estaba olvidando, falta uno más. La magnitud 5, que es el rendimiento, ¿no? El rendimiento es otra magnitud. Pudo haber sido eficiencia, pudo haber sido capacidad, ¿no? Muy bien. Apuntemos los datos. Nos dice que 10 sastres trabajando 8 horas diarias durante 10 días confeccionan, o sea, producen, obtienen, realizan, muchas de esas palabras pueden ser que obtengan ahí, ¿no? 800 trajes. Muy bien. Fíjate que en la primera línea no nos dan el dato de el rendimiento, ¿ya? Siguiente línea. ¿Cuántos sastres? Ajá, aquí va a estar la variable, ¿no? ¿Cuántos sastres con el doble de rendimiento? No nos dan rendimiento inicial, así que yo voy a poner 1. Y el doble de rendimiento será 2. No me hago problemas, ¿no? Seguimos. ¿Cuántos sastres con el doble de rendimiento lograrán confeccionar 1200 trajes? ¿Dónde está trajes? Entonces el compañero desubicadito, medio impaciente, va a colocar acá. No, pues hay que colocar de acuerdo donde hemos determinado la magnitud. Aquí es 1200, ¿no? 1200 trajes trabajando 10 horas diarias, aquí es horas diarias, durante 12 días, ahí es días. Muy bien, ya hemos analizado entonces y hemos apuntado los datos. De estos datos observamos que hay 5 magnitudes, ¿no? Que son sastres, horas diarias, días, trajes y rendimiento, ¿no? Así está. Ahora, en la magnitud 1 ha coincidido la variable o incógnita. Entonces lo que vamos a hacer es razonar y comparar la magnitud 1 con la 2, luego la 1 con la 3, luego la 1 con la 4, luego la 1 con la 5, ¿no? Profe, ¿por qué hacemos eso? Para poder determinar si esas magnitudes están en relación dp o ip, ¿ya? Profe, ¿por qué? Porque nosotros vamos a utilizar una metodología que es la de los signos, que es distinta a la metodología que propone el manual, que no es que sea mala, ¿no? Pero la curva de aprendizaje de esa metodología es un poquito más extensa. Entonces esta la que les voy a proponer es un poquito más simple. Le voy a poner nuevamente la imagen acá. Bien, vamos a ello. Siempre arriba de donde está la variable se escribe el signo más, ¿ya? Ahora voy a comparar la 1 con la 2, ¿ya? Siempre es la magnitud donde está la variable con las demás. Profe, y el resto, me olvido del resto, como si no existiera. Vamos. Dice ahí, 10 sastres, ¿no? Terminan la chamba trabajando 8 horas diarias. Ojo, estoy comparando la magnitud 1 con la 2, ¿eh? ¿No? 10 sastres, acá está, 10 sastres terminan esa chamba trabajando 8 horas diarias. ¿Qué pasaría si aumento las horas diarias de trabajo? Ya no a 8, sino a 10. ¿Tendría la necesidad de contratar más sastres o disminuir más sastres? ¿Así? Ponte en este caso, mira. Les pongo otro caso, mira. Imagínense un caso hipotético, ¿ya? Ustedes saben que las horas legales en el país para trabajar son 8 horas, ¿no? Y exactamente sabes de que a estos 10 les toma 8 horas en hacer esa chamba.
¿sí? Les toma 8 horas en hacer esa chamba. Y si tú decides, mira, ya no vamos a hacer en 8 horas, hay que hacerlo en 10 horas, ¿no? Entonces, si yo aumento la cantidad de horas diarias, ¿justifica aumentar la cantidad de trabajadores? ¿Mm? No, profe. No, Dis- profe, va a disminuir la disminuye, cantidad. ¿verdad? Claro, pues no necesito contratar. Si uno aumenta, voy a borrar esto. Si uno aumenta y el otro disminuye, entonces nos encontramos de que está en relación, perdón, estos son IP, inversamente proporcional. Y si es IP, según esa imagen, acá abajo ponemos menos, arriba escribimos más. ¿Cierto? Muy bien. Ahora voy a comparar la magnitud 1 con la 3. Profe, la 2, ya me olvido de la 2. Vamos con la 1 y la 3. Borrón y cuenta nueva. 10 sastres, a estos 10 sastres les toma 10 días en hacer la chamba. ¿Ya? A 10 sastres les toma 10 días hacer la chamba. Si la chamba durara 12 días, ¿no? ¿Es porque he aumentado más sastres o porque han disminuido los sastres? Han disminuido, profe. Claro, han disminuido. Si toma más tiempo, quiere decir que hemos disminuido los sastres, los trabajadores, los empleados, los obreros, como quieras llamarle. Si uno aumenta, el otro disminuye, también es IP. Y si es IP, según la imagen, ponemos menos, arriba más. Muy bien, ahora analizamos la 1 con la 4. Profe, el resto, me olvido del resto. La 1 con la 4. 10 sastres, ¿no? 10 sastres hacen 800 trajes. Con estos 10 trabajadores he hecho 800 trajes. Si yo quiero aumentar mi producción de 800 a 1200 trajes, ¿ustedes creen que tendría que contratar más gente o menos gente? A ver si contrato más. Claro, contrato más, ¿verdad? Porque más chamba necesito contratar más personal para poder terminarlo. Aumentan los trajes, aumentan los sastres. Si una magnitud aumenta y la otra aumenta, entonces estamos en magnitudes DP, o sea, directamente proporcionales. Si son directamente proporcionales, ponemos abajo más y arriba menos. ¿Ya? Así está la metodología que se ha resumido acá, ¿no? Ahí está el resumen de esta metodología. Y por último, la magnitud 1 con la 5. Con sastres con un rendimiento de 1, ¿no? El estándar, ¿no? Solamente necesito 10. Pero si tengo sastres que comen su espinaca y duplican su fuerza, o sea, se hacen más fuerte, ¿ustedes creen que necesitaría contratar más o menos? ¿Qué opinan? Más. Menos, profe, porque duplican. Se duplican. Claro, o sea, Luego menos. menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su rendimiento se ha 75 duplicado. en 10, profe. ¿Qué es el rendimiento? La capacidad que tiene un trabajador de producir más. Entonces, si voy a tener sastres con el doble de rendimiento, no necesito tener 10. Necesito tener menos trabajadores, porque tú no quieres aumentar tu planilla. Entonces, aumenta el rendimiento, disminuye la cantidad de sastres que quiero contratar. Si uno aumenta y el otro disminuye, son magnitudes IP. Y si son magnitudes IP, acá es menos, arriba más. Muy bien, y hemos hecho el análisis entonces de las magnitudes. Ahora lo que resta es la parte más sencilla. Escribir X, una gran línea, y arriba coloco los números que hemos ubicado con signo positivo. Solamente los números. 10, 8, 10, 1200 y 1. ¿Ya? A ver ese audio, ¿quién está colándose? Hay un audio.
Y abajo, producto de los negativos. 10, 12, 802. Y el resto pues es mi técnica para poder reducir, ¿verdad? Mira, se va 10 con 10. 2 ceros se van. Un 8 completo se va. 12 completito se va. Y me queda esto, ¿no? Mitad 1, mitad es 5. Listo. Entonces el resultado de x es igual a 5. ¿5 qué? 5 sastres. Entonces necesito contratar 5 sastres bajo las condiciones de hacerles trabajar 10 horas diarias por 12 días para hacer 1200 trajes. Pero estos 5 trajes son el doble de rendimiento, rinden el doble, son rendidores. Han comido su espinaca, han tomado su Red Bull, no sé lo que ustedes deseen. Preguntas. Para los que han estado atentos, habrán notado de que en realidad un caso de regla de 3 compuesto son como varios casos separados de regla de 3 simple, ¿no? Porque analizas, al final analizamos uno por uno, ¿no? Al final sí, lo que se hace es analizar uno por uno. Eso realmente es lo que se hace. No es otra cosa más, no es algo nuevo. Es lo mismo, pero repetido varias veces. Les voy a proponer un caso. Esto les sacado del libro de trabajo. ¿Ya? Es lo mismo, pero esta vez en femenino. El equivalente de acá en desastre, aunque sastre ya se considera por la RAE, creo, tanto para varones y mujeres, ¿verdad? Aunque acá en la selva, a las mujeres que confeccionan los vestidos, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo llamamos a las mujeres? Costureras, ¿verdad? Costureras. Ahí está, muy bien. Entonces ahora vamos a trabajar casi lo mismo, pero esta vez para costureras. Vamos a arreglar, acá está mal, costureras. Ahí está. Les voy a dar unos 7 minutos para abordar el caso. Compartimos el resultado en el chat.